Les decía, si uno hace el vistazo de la legislación, la codificación velezana, bueno, claramente emerge esa aseveración de que no se testaba porque era muy pequeña la porción disponible, ¿no es cierto? Es casi de lógica pura, ¿no es cierto? Habiendo solo un 20% del, del patrimonio a la postre herencia que uno puede disponer por acto de última voluntad, justamente volvemos a trabajar sobre el mismo eje de ayer. Vamos a trabajar en principio sobre porción disponible, sobre la porción blanca, dependiendo del tipo de sucesión donde estemos presentes, tradicionalmente donde hay descendientes. En el estado actual de la cuestión nos quedará un tercio disponible. En tiempo de código velezano nos quedaba tan solo una quinta parte disponible, un 20%. Entonces vaya que si no había testamento, ¿sí? No hay cultura testamentaria, entonces esa gran restricción a la libertad de testar, ¿sí?, que existe, va de contramano con lo que es el panorama, lo que hablamos ayer en el derecho de los países anglosajones, ¿no? De common law, donde hay una gran libertad de testar, ¿sí? Y muchas veces se recurre a la vía testamentaria o a la formalización de fideicomisos, ¿sí? Como para organizar la sucesión de los herederos, ¿sí? Y bueno, en esa tendencia, digamos, en la cual navegamos. Entendemos que de a poco, ¿sí?, ahora con esta ampliación de cuota disponible, un tercio ya, ¿sí?, no deja de ser, digamos, una alternativa viable. Después cada uno de ustedes formará su opinión personal, si es preferible, en todo caso, planificar, digamos, por vía de anticipaciones hereditarias, está con eficacia ya en la propia vida del causante, o si conviene dejarlo, digamos, atado como para luego definirlo en instancia de una sucesión testamentaria. ¿Está? Las grandes diferencias básicas que emergen del primer análisis es que con la anticipación hereditaria uno va a evitar la sucesión procesalmente hablando, ¿sí? Si uno hace básicamente el negocio respecto de los bienes registrables de donación denuda con reserva de usufructo, ¿sí? En ese caso uno evita luego abrir sucesión, basta tan solo inscribir por ante el registro, ¿sí?, la partida de defunción. Si uno hace anticipación hereditaria, o sea, donación, lo que hablábamos ayer, esa cancelación, supongan, del usufructo, que es lo más habitual, puede canalizarse por dos vías, ¿sí? O vamos a escribanía y hacemos una escritura de cancelación de usufructo, o el propio titular registral, por derecho propio, comparece ante el propio funcionario del registro de la propiedad, ¿sí?, con la partida de defunción, al menos en una copia, testimonio legalmente expedido. De una u otra manera, ahí el entorno registral, digamos, va a adaptar la realidad a lo que ellos comunican, publicitan frente a terceros. Esa es la anticipación hereditaria. El testamento, lo remarcamos una vez más, van a requerir necesariamente, forzosamente, de que haya promoción de una sucesión testamentaria, ¿sí? Y la sucesión testamentaria, el testamento, mejor dicho, sí solo no tiene vocación registral, ¿sí? Sea por acto público o sea testamento hológrafo, ¿sí? La duda, claro, siempre lo digo en las clases, hológrafo sin H, ¿sí? Porque cuando a mí me mandaron a protocolizar en el 2015,
un hológrafo. La manda judicial era hológrafo con H. Sí. Así que bueno, cuento la experiencia nomás, se cuenta el pecado, pero no el pecador. Sí, no voy a hacer alusión a qué juzgado era, ni que quede, digamos, el beneficio de la duda. Pero me mandaron a protocolizar un testamento hológrafo, sí, con H, como si fuera holograma. Bien que la palabra holograma está muy extendida en la comunidad. Tenía una gana que cuando acepté el cargo decirle, señor juez o jueza, cuide la ortografía de los letrados. Bueno, volviendo al tema que nos convoca, ¿qué le parece? Suponiendo que hay una persona que quiere empezar a organizar su sucesión, como les dije, este interés se empieza a disparar con mucha fuerza después que la gente se jubila. También en la Argentina cada vez aumenta de a poquito y es la tendencia a nivel mundial la elevación de la edad jubilatoria, ¿no es cierto? Todos sabemos que hay un motivo práctico por el cual la gente no se jubila antes. ¿Sí? Entonces prefiere seguir trabajando, teniendo un ingreso como trabajador activo antes que una magra jubilación. ¿Qué conviene? ¿Hacer anticipación hereditaria por vía de donación? ¿O asesorar hacerlo testamento? ¿Qué les parece? Vamos a hablar un poquito. Vamos a poner, digamos, a la legítima en remojo, por así decirlo. En vez de la barba en remojo, otra vez vamos a hablar de la legítima en remojo. ¿Qué les parece? ¿Como escribano o como abogado? Como ustedes les... Juéguense para un lado. Es su Y lo mejor sucesión. es, Su lo sucesión. mejor es adelante, Acá, anticipo herencia. de acá a 30, 40 años vamos a estar todos en esta situación más o menos. Por ahí se usa antes inclusive. ¿Eh? ¿Qué pretenden? Supongan que ustedes tienen interés digamos, de fallecer, Dios mediante. Uno no sabe cuándo va a ocurrir ese hecho jurídico. Estado, al menos organizado. Testamento, donación, ¿cómo lo organizan? ¿Por qué en todo Donación. caso? Donación, Esteban, decís. Bien, ¿qué vía elegirías? ¿Donación desnuda? ¿Dominio pleno? ¿Qué te parece? Depende de la cantidad de bienes. Si hay un solo bien, es nuda propiedad y reserva de usufructo. Bien, Si hay varios bienes y la posibilidad de que pueda mis descendientes dejar uno para cada uno ya antes, transfiero propiedad plena con las cláusulas correspondientes. Ahora el código permite que con esta última modificación asegurar que no sea atacable esa transferencia de dominio. Así bien. que para mí es lo mejor y más sano, inclusive siendo un abogado, evitarse el trámite judicial es engorroso, por más que tenga todo organizado y los herederos estén todos de acuerdo, litigar acá, por lo menos en la provincia de Misiones, a veces es complejo, depende de qué juzgado te toque, los tiempos, no es sencillo. Les pregunto a ustedes que están más en el día a día, pues yo veo de refilón nomás, digamos, cuando me toca los casos de venta por tracto, que es lo que más vemos en escribanía. Lo vamos a hablar ahora después de la mitad de la mañana. Una sucesión así básica de 2 inmuebles y un auto, ¿cuánto tarda? ¿Los tiempos más o menos manejan? Y lo que más impide es la tasa de justicia a veces, escribano, porque por ahí los herederos tienen, en mi caso puntual, o sea, yo hago bastantes sucesiones, y los herederos por ahí tienen la intención de transferir, pero no tienen toda la plata para la tasa de justicia. No tanto los inmuebles, que a veces tienen una evaluación fiscal chica, sino por ahí automotores, que ahora inclusive se elevó el valor de los mismos y es complicado porque tenés que tener 15, 20 mil mangos a veces para transferir un Más automotor nuevo. oneroso. Para Sí, sí, sí. comprar, se complica comprar la estampilla Encima, en cierto pagar los momento. honorarios, por ahí lo que se suele hacer, bueno, abrimos la sucesión, vamos hasta la declaratoria de herederos, que por ahí lo que le urge es para un seguro de vida, por ejemplo, que tenía la gente, y bueno, junto una platita con el seguro de vida que cobró, que le descontaban de la tarjeta, que se enteró en ese momento,
y después vamos sacando los bienes de a una. Bueno, juntar plata para esto, yo siempre le aconsejo, bueno, buscar, primero si no tenés apuro, los autos, que son lo que más rápido va a querer deshacerte vos, y lo que más rápido sube también el valor. Entonces vamos sacando de a uno. Y entonces vamos, pues puede demorar. O sea, en Bien, sí la demora depende del cliente, en mi caso. claro. Pero Y desde siempre, el inicio hasta la declaratoria, en promedio, siendo muy diligente y en un buen juzgado, 5 meses para una declaratoria, 6. para una Antes, declaratoria. antes es medio imposible. Ahora se les incorporó ese trámite adicional, ¿no? Del oficio al registro De, de de, acto de última de actos de voluntad. última voluntad. Sí, pero eso va rápido, o Más sea, rápido porque rápido, lo sí, responde piden. rápido. Yo inicié uno en octubre del año pasado, solamente con una caja de ahorro del causante que tenía que denunciar, y todavía, o estamos a junio del 2021, todavía no tuve declaratoria. Está bien. Frena, no sé por qué tardan tanto, porque no hay Ujú. nada, o sea, hay dos herederos, no hay conflicto, no. La vista de los fiscales demora meses a veces. Va el fiscal, el defensor, o sea, se demora mucho. En el interior ni le comento cuánto dura. ¿Cuánto, Cecilia? Y más de un año a veces. Ujú. Podríamos de una manera muy global, entre 5 meses a un año, para declaratoria entonces, cuanto menos. 6, si no te Cinco agarra la meses, feria. no. 5 5 meses Seis meses no. para ya es arriba. muy diligente, ya es abogado que quiere cobrar rápido en horario. No, depende Sí, de nosotros, depende del juzgado muchas veces. Por eso. Sí, 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 tal cual. Bueno, a ver, vamos a ir poniendo blanco sobre negro. ¿Cuál es el riesgo de planificar todo por anticipación hereditaria, por donación? Vamos, digamos, yo también soy escribano y bueno, más allá de que me gusta que se haga donación, pero si uno hace toda la planificación por vía de donaciones individuales y ahí, dependiendo de la composición del patrimonio, bueno, las distintas fórmulas de dominio pleno, con reserva. ¿Cuál es el Las riesgo? acciones, las acciones que pueden surgir después, los conflictos. Por suerte ahora medio que se va despejando ese riesgo. Pero, ¿qué otro riesgo habría? De que si uno, supongan, viene el cliente, el requirente a escribanía, con 65, 70 años de edad. Y él planifica ya, ¿no es cierto? Y hace hace las donaciones de todos los bienes registrables de su patrimonio. ¿Qué riesgo podría haber? Que a quien le dona fallezca antes. ¿Cuál sería el ¿Puede riesgo ser? allí? ¿Se me escucha, profe? Sí, Andrea, sí, sí. Que a quien le está donando fallezca antes. Ajá, ¿y ahí cuál sería el riesgo, Andrea? Que igualmente tiene que iniciar una sucesión. ¿O no? Pero ahí es la sucesión ya del heredero, ¿vos decís? Claro. No, ahí heredan Ah. por representación los Vuelven. otros. Ah, claro, porque se dispara en Claro. definitiva. Bien, bien, bien ese análisis. O sea, siempre que no haya a su vez descendientes, ¿sí? Porque el descendiente va a desplazar al padre. El descendiente, digo, supongan, padre que dona hijo, y ese hijo El a su vez excedente tiene hijo. prefallecido sí, desplaza. Claro. O sea, estamos corriendo con riesgo en todo caso de la muerte del beneficiario, digamos, del heredero, sucesor. Pero si Riesgo que está bien uno hecha no. la donación, no hay riesgo. Si está bien hecha con las cláusulas correspondientes, no. Y si uno empieza a hacer donaciones muy lejano al momento de la muerte, o sea, nadie sabe cuándo ocurre esto, obviamente. Por Ahí suerte, sí hay ¿no? riesgo. Claro, aumenta el ¿Cuál es el patrimonio. riesgo? Aumenta el patrimonio. Hay un riesgo en todo caso de orden o de índole práctico, de repartir mal. Sí. Porque Repartir uno no mal y por sabe ahí querer qué disponer otro los bienes va bienes a y no seguir puede. adquiriendo, o en todo caso desprendiéndose el causante, el futuro causante. Ese, digamos, básicamente un riesgo de índole práctico, de una repartija, digamos, de bienes no tan igualitaria, suponiendo de que uno hace anticipación hereditaria más o menos en tono equivalente para cada uno Pero de en los... el caso, profe, de que pasen 10 años de esas donaciones, ya si hay nuevos bienes, solo va a ir a sucesión lo nuevo, porque prescribe lo que ya se donó hace 10 años atrás. Tengo Claro, a entendido. ver, el bien donado no entra en sucesión.
lo que vos decís, Eliana, claro, es para eventualmente, si hay desigualdad, los coherederos demanden alguna reducción o colación. La colación, no, quédense tranquilo que recién se prescribe, por si hay alguna desigualdad entre coherederos. Eso, el plazo es, hoy digamos, en colación trabajamos con 5 años, plazo de prescripción, desde la muerte del causante. El gran riesgo es la donación al tercero. ¿Sí? Puesto que luego de 10 años ya, digamos, del acto más la posesión que toma el donatario, ya ese, digamos, una muralla que para todas las reducciones. Entonces la donación a los, por ejemplo, descendientes, 5 años desde la muerte, ¿es recién? Ese sería el plazo de la colación, acción de colación, que es para eventualmente igualar las hijuelas, digamos. Ah, ¿sí? O sea, ok. igualar lo recibido, no se olviden que Eso no me acordaba. entre coheredero, colación. Lo que decíamos ayer, la colación es una suma, un cálculo matemático. Sí. Ujú. De traer el valor que sume a la masa de partición, pero después decir, vos Roberto, vos ya recibiste 1 millón en vida. Vos tenías que recibir 1.500, bueno, descontás ya 1 millón. Eso es la acción de colación. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que la acción de colación queda impotente, como decíamos ayer, cuando no hay otros bienes del causante. Entonces ese es un poquito el riesgo, digamos, de práctica de que una persona solo organice su sucesión de manera anticipada. Un detalle que por ahí se me presentó a mí, que ahí aprendí en base a la práctica, Sí. es cuando se dona y hay menores de edad. Ahí hay que aclararle bien el riesgo que implica después poder disponer de esos bienes para los donatarios. Porque me tocó el caso que habían donado a sus 3 hijos, siendo uno de ellos menor de edad, había diferencia de 10 años entre los mayores y el menor, y después se le presentó la posibilidad de hacer un negocio, un inmueble que está en el centro grande, y hacer un edificio, porque se le había propuesto entrar en un fideicomiso que aporte como fiduciario el fiduciante, perdón, el bien, y después se le iba a dar un departamento, 3 departamentos, porque era un inmueble grande. Pero tuvimos que hacer el trámite judicial de autorización de venta, acreditar el proyecto, el contrato de fideicomiso, una tasación de lo que valía el inmueble, que en realidad la propiedad lo que valía era el terreno y no tanto. O sea, fue complejo que el juez autorice la venta, digamos, de permitir esa venta, esa transferencia de ese inmueble a un fideicomiso, con el proyecto y evaluación posterior. Porque no se tuvo en cuenta exactamente en el momento de transferir que veía poder surgir un negocio como este. Entonces, Claro. siempre que me preguntan, digo, ¿hay algún menor? ¿Tienen pensado? Bien. Hay que ver las características bien. Ese tip de justamente se complica después el riesgo del régimen dispositivo. Si la intención era que, bueno, uno nunca sabe, digamos, qué va a pasar en la vida. Hay momentos que viene un momento malo y hay que vender las cosas, inclusive. Por ahí estaba proyectado de que ya era una anticipación hereditaria, pero luego hay que disponer de ese bien para, digamos, engrosar otra vez el patrimonio familiar. Sí, y ahí hay todo un tema de la donación al menor y el régimen dispositivo. Pero bueno, después nos metemos, pero es interesante lo que marcás, Esteban, ¿sí? Ese tip de, ojo con la donación a menor de edad, entonces, ¿sí? Con donatario menor de edad. Bien. Y vean, como les decía, vamos a meternos ya otra vez en testamento, pero vamos a hablar un poco sociológicamente, demográficamente, en cierta manera, de la legítima en sí. Lo que ayer decíamos, esto de, obviamente, países de fuente de derecho romanista o common law, las dos grandes posiciones. Países de common law, gran, digamos, libertad de testar, ¿sí? Eventualmente no hay ni legítima, sino un derecho cuasi alimentario, digamos, en la persona de los herederos o sucesores. Por contrapartida, el derecho romanista que establece una porción o parte de la herencia de la cual entonces esta gente no puede ser privado. Lo que voy a comentar ahora no es algo propio, sino lo dice el profesor de sucesiones, Pérez La Sala.
Fernando Pérez La Sala. No sé si lo ubican a los Pérez La Sala en tema sucesorio. No sé si es el hermano o el hijo, el doctor Fernando Pérez La Sala. Porque está José Luis, por ahí alguno de ustedes habrá estudiado sucesiones, hay unos tratados de José Luis Pérez La Sala. Ya había, previo al Código del 2015, y después salieron unas tremendas obras, no recuerdo si son 2 o 3 libros, Tratado de Derecho Sucesorio, de José Luis Pérez La Sala. Yo le transmito el pensamiento de Fernando Pérez La Sala, es un profesor sanjuanino. Él dice lo siguiente, vean, acerca de la concepción o el entendimiento de la legítima. Comentaba el otro día en una charla, muy interesante. Sí, era una charla en la que estaba Magín Ferrer y otros profesores de UNL, comentando acerca de qué les parecía esta reforma de la 27.587 que vimos ayer. Yo le anticipé que la doctrina clásica del derecho sucesorio está totalmente en contra, ¿sí?, de la última reforma. Porque se restringe, digamos, ese carácter fuerte de orden público de la legítima, ¿sí?, de su protección. Yo pensé que no había juristas, abogados, que estén a favor de la reforma, ¿sí? Obviamente esto ustedes lo hablan con los profes de notarial, por ahí capaz algo hablaron ya con el profe Vitali, de este tema de subsanación de las donaciones a terceros, también quizás tenga una opinión favorable, ¿no? ¿Por qué dinamizan los negocios en escribanía? Yo pensé que no había, como les digo, abogados que estén a favor de la reforma. Y bueno, lo hay, por suerte lo hay. Entre ellos, justo les digo, si lo quieren ir anotando, porque después pueden leer material de él. Fernando Pérez La Sala, ¿sí? Otra autora que el otro día también la escuché de manera virtual, que me sorprendió que esté en esta postura. No les digo que está totalmente a favor de la reforma, que le sacó el carácter rey persecutorio a la acción de reducción, pero es la doctora Marina Mariani de Vidal. La conocen seguro todos ustedes, habrán estudiado, todos estudiamos reales por Mariani, ¿no es cierto?, en su momento. Bueno, cuando da una charla, conéctense porque es un placer escuchar la doctora Mariani de Vidal. Sobre todo por la calidez de persona, que es muy, digamos, tremendamente, totalmente humilde. Bueno, ella el otro día hizo una charlita que habló de otros temas y, digamos, salió ahí tangencialmente el tema de donaciones a terceros. Y emitió su opinión. Y en cierta manera está a favor de la reforma. ¿Sí? Porque ella entiende de que, como profesora de derechos reales, de nada sirve que, digamos, un donatario o un subadquirente tenga la propiedad de esos bienes y no pueda hacer, digamos, uso y goce tiene, pero no una disposición plena del inmueble. Como que queda muy restringido su derecho real de dominio. Vean el enfoque que hace el profesor, la profesora, digamos, realística, propio de derecho real. Entonces, como para que ustedes vayan escuchando, Pérez La Sala, Marina Mariani a favor de la reforma. Esto, digamos, nadie puede clausurar el debate. Yo puedo tener mi postura como docente, como profesional, después ustedes me escuchan, también estarán más de acuerdo, menos de acuerdo, pero lo bueno es que vayamos abriendo, digamos, nuestras mentes por dónde va lo que uno lee. ¿Sí? Porque uno lee entonces Magín Ferrer y te tira para abajo la reforma, ¿viste? Totalmente inconstitucional. Uno lee Pérez La Sala, no leí nada todavía escrito de Mariani, pero entiendo que irá en ese orden de ideas. Cierro la idea de Fernando Pérez La Sala. Él comenta lo siguiente, y después lo hablamos. Dato histórico. Cuando Don Vélez ideó la legítima hereditaria en la Argentina. Él comienza a elaborar su código allá por el año 1864, 1865. ¿Sí? Lo tiene terminadito para inicios del 69. Se sanciona en septiembre del 69 para entrar en vigencia en enero del 71. Tema que tenemos que, digamos, poner en consideración, la esperanza de vida.
de la gente. ¿Cuál era la esperanza de vida en aquel entonces? ¿Sí? ¿Y cuál es la esperanza de vida hoy en el 2021? A pesar de que estamos en tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Y va a quedar bastardeada la esperanza de vida, seguramente, una vez que se haga bien la estadística a fondo. Lo dice el profesor Fernando Pérez Lasala. Cuando Vélez ideó la legítima tan fuerte, ¿sí? 4/5 partes, 80% de la herencia, ¿sí? La gente vivía 30, 35 años, 40, y unos pocos llegaban a los 50 años de edad, ¿sí? Promedio, 35 años de vida. La gente, algunos iban a la guerra, guerreando, sistema de salud, poca infraestructura. ¿Por X motivo? Baja expectativa de vida. Entonces, era uno el contexto de aquella sucesión en 1871, en donde si el causante fallecía con 35 años de edad, sabemos que históricamente también en aquellos tiempos las familias eran muy numerosas, 7, 8 hijos. De esos 7, 8 hijos, quizás 5 o 6, cuando fallecía el causante, eran menores de edad. Entonces se entiende, se justifica esa legítima tan poderosa, de decir, vamos a proteger a esos herederos sucesores, que muchos de ellos todavía ni han llegado a la plena capacidad jurídica. 1871. Venimos a nuestros tiempos, ¿sí? Año 2021. Ayer chequeé un poco el índice en realidad el otro día, previo a la charlita, de esperanza de vida de la República Argentina. Casi 77 años de vida. El que hoy nace en el 2021 tiene una esperanza de vida de 77 años. Los países líderes, digamos, en cuanto a índices de desarrollo humano a nivel mundial, estamos hablando primordialmente de países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia. También el Commonwealth, digamos, allá oceánico, de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, isla de Japón, rondando los 82, 83 años de vida. Entonces, otra cosita, no sé si a su vez ustedes saben quién vive más, el varón o la mujer. La mujer. La mujer. ¿Cuántos años más? 10 años más creo que era que el promedio. No tanto, pero en la Argentina casi 80 años de vida, vean casi en la media mundial quedan las mujeres, los varones 72. Se promedia eso y más o menos queda ahí los 76, 77. Pero se está achicando la brecha, ¿sí? Como en los últimos 40 años la mujer se incorporó con mucha fuerza al mercado laboral, ¿sí? Empiezan a sufrir, digamos, de las enfermedades laborales, ¿sí? Y estrés y todos los mambos que conocemos, seamos varones o mujeres, está que traslada al trabajo, la parte, digamos, negativa. Entonces, lo dice el profesor, vuelvo a reiterar, Pérez Lasala, hoy cuando generalmente en las sucesiones fallecen las personas, sus hijos son todos mayores de edad. Primera diferencia con Código Velezano, había 5 o 6 hijos menores de edad, ahora ya mayores de edad. Probablemente todos ellos ya, en cierta manera, entre comillas, esto nunca uno ocurre en la vida, pero uno más o menos se va acomodado en la vida. Es decir, cuando fallece el causante, sus hijos generalmente lo heredan con 40, 50 o 60 años de edad. Entonces, dice el profesor Pérez Lasala, debemos seguir manteniendo esta legítima tan fuerte. Él entiende que inclusive 2/3 partes de la herencia es una legítima fuerte. Y si uno empieza a comparar, si hace derecho comparado, arriba a esa conclusión. ¿Qué les parece ese argumento? A mí, digamos, me movió la estantería cuando me plantean. No es porque sea, digamos, pro escribano y, digamos, en apertura a la libertad de testar. Pregunto, no sé, ¿les parece bastante razonable ese argumento? ¿O qué? Sí, sí, es razonable. Un sí medio tímido, ¿eh? No, La sí, verdad sí. que sí. Para La mí verdad sí que creo que también. sí, porque,
otra cosa creo que te permite también observar, por ahí como usted dice, a los hijos están bien y por ahí otra persona que quizás se encargó el cuidado de esa persona mayor estaría, digamos, necesitando y se podría disponer un poquito más o qué sé yo, o favorecer Hay, alguna entidad. hay otros vulnerables, en cierta manera, o podrían haberlo. Cada familia es un mundo. El profesor La Aparte, Sala cierra también entonces la siguiente idea. Ahí, digamos, ya es más que demográfico el argumento, es más economicista. ¿Sí? En el sentido de que, lo dice él, muchas veces cuando el heredero hereda, entonces en la sucesión actual, quizás el bien le llega tarde. Porque todos tenemos un ciclo de vida, digamos, nuestro rum run es los 30 a 55 años de edad. Ahí es donde uno crece, deja de crecer o se queda donde está, digamos, nos va a pasar a todos en mayor o menor medida. Entonces, capaz de heredar a los 55 o 60, ya no te agarran el pico de vida. Uno dice, es muy patrimonialista y demás. Pero bueno, por ahí el bien heredado uno a su vez, por ejemplo, lo puede usar de garantía hipotecaria. Y uno toma un préstamo y con ese préstamo a su vez, estamos en Argentina, ¿no? Pero bueno, tomamos el préstamo para crecer. Esa sería la idea. ¿Sí? Bueno, vean ese plano de análisis, creo que hay que hacerlo. Nos lleva, digamos, a reflexionar. Acá nadie va, vuelvo a reiterar, nadie va a clausurar el debate. Y ahí entonces yo engancho con la idea. Eso dice el profesor Pérez La Sala, y ahí es que me parece que le encontramos un gran fundamento a esta última reforma. Porque esta última reforma entonces dinamiza, agiliza que uno haga la donación, que uno ya organice en vida. El causante se protege con su reserva de usufructo, si tiene varios bienes, hay un bien que a uno lo transfiere. Pero qué sé yo, un hijo se casa y vos le donás un departamento, supongan, llegado el caso, una casa, o un terreno, antes de casarse, que después construya, quizá en algún momento lo va a querer vender. Eso era lo que pasaba, vean, eso de cómo el periodo 2015-2020 complicó hasta esos negocios. El padre que le donaba al hijo que se iba a casar, el hijo construía ahí su casa, una casita, planta baja, primer piso. Supongan, hace una vida familiar de 5 o 10 años, las cosas mejoran, quiere vender esa casa. Si estábamos en el periodo 2015-2020, donación observada, donación de padre a hijo, riesgo mínimo, ínfimo, de que proceda esa colación que se disfraza de reducción, título observable. Bueno, ahora se queda tranquilo ese hijo que recibe la donación. Él cuando lo venda, ya tiene el 2386 con la reforma. A lo sumo, mi coheredero me demanda colación, con efecto personal, no reducción con efecto real, y mi título es observable. Entonces está buena la reforma, digamos, yo concluyo mi opinión particular, no tienen por qué adherirse, pero para mí está buenísima la reforma en pos de la planificación sucesoria, ¿sí? En pos de ya planificar en vida, ¿sí? Me fui otra vez para planificación en vida y teníamos que hablar de testamento. Pero bueno, ahora sí nos metemos a testamento. Era una idea que me olvidé de transmitirles ayer, pero creo que es importante como para que uno se ubique, digamos, en el tema. Bueno, vamos a hablar de formas de testar, ¿sí? Ya lo anticipamos ayer, ¿no es cierto? Formas de testar. Código Velezano, había formas extraordinarias y formas ordinarias, ¿no es cierto? Las formas ordinarias, testamento por acto público, el hológrafo y el cerrado, ¿sí? Código 2015 derogó el cerrado. ¿Alguna idea de cuál era el testamento cerrado? ¿En qué consistía? Por ahí les toca una sucesión, no les va a pasar, pero técnicamente es viable que ocurra una sucesión con... ¿no era el que se le entregaban sobre cerrado a un escribano?
algo así, Más que en sobre cerrado, ante un escribano, o sea, había intervención notarial. algo así era. Ante un escribano se formalizaba un acta. Y entonces, frente al escribano, se introducía en el sobre, se cerraba, y en la cubierta el escribano redactaba. Vean, ustedes por ahí de los profes del teórico habrán hablado del documento notarial, ¿no? No sé si en el teórico 1, supongo. Habrán hablado de que los elementos del documento notarial, uno de ellos es la base escriptoria. Hablaron de eso, ¿no es cierto? En el documento notarial hay, digamos, elementos corporales, ¿sí? Por ejemplo, la base escriptoria y la grafía. No sé si lo han desagregado así. Tradicionalmente uno así lo estudia en el teórico 1. No estudié bien. Bien, no se olviden que el documento notarial clásico, digamos, tiene 3 grandes elementos. Elementos corporales, ¿sí? Elementos personales. Con Sarki lo vieron. Elementos personales, que uno ahí se pregunta quién es el autor del documento notarial. Y también hay, digamos, elementos ideológicos o de contenido, que tiene que ver con digamos, la fuerza probatoria y, en definitiva, la fe pública del instrumento. Aquí lo que voy, cierro la idea, digamos, y siendo sistemático en ese contexto de documento notarial. Por regla general, casi absoluta, el escribano siempre actúa en una base escriptoria, ¿sí? En una materia escrituraria, es decir, en un papel que exclusivamente lo provee el colegio. Ustedes saben que hay fojas, ¿no es cierto?, de actuación notarial. Están las de protocolo, que son de color azul, las fojas de certificación de fotocopia, que son marrones, las de firma, que son verdes, las fojas genéricas de actuación notarial, que son de color rojo. También está el libro de acta de requerimiento, ¿no es cierto?, para impulsar, para requerir el procedimiento de certificación de firma. ¿Qué pasaba entonces en tiempos de código velezano? Este testamento cerrado era una excepción a esa regla, porque el escribano no actuaba, no terminaba haciendo, digamos, una actuación notarial sobre una foja notarial, sino que la foja notarial, la materia escriptoria era la cubierta del sobre. En la cubierta del sobre, el escribano redactaba el acta, tenía que ser, digamos, diligente. No sé cómo habrá sucedido en la práctica, a mí nunca me tocó. Tuve muy poco tiempo, digamos, de interregno temporal como escribano del viejo código. De por sí no existe prácticamente el testamento cerrado en la práctica. Se redactaba, digamos, la cubierta y ante la presencia de 5 testigos. Ese testamento fue derogado. Además, digamos, en tiempo del código velezano había testamento extraordinario, o formas ordinarias, extraordinarias de testar. Vean ahí la sabiduría de Don Vélez. Por ahí ustedes se acuerdan cuando estudiaron sucesorio. Testamento en tiempos de epidemia. Ya lo previó Don Vélez. Ningún pavote. ¿Sí? Testamento en tiempos de epidemia. Lo tenía como forma extraordinaria de testar. ¿Sí? Luego teníamos también el testamento aeronáutico, digamos, permitido por el Código Aeronáutico. ¿Sí? Y una especie de testamento ahí también por la ley de navegación. Forma extraordinaria de testar. Bueno, escasísimos casos, digamos, en la práctica. Código 2015, no nos olvidemos. El testamento por acto público y el testamento hológrafo. Vamos a hablar un poquito del tema del contenido. Y ahí voy a empezar a proyectar algunas plaquitas. De una manera más genérica, ¿cuál es el contenido del testamento? ¿Qué se puede disponer en el testamento? ¿Y cláusulas de qué tipo de contenido? Actos de última voluntad, o sea, patrimoniales y disposiciones de los bienes. ¿Solo patrimoniales? No, personales también, por ejemplo, Familia, reconocer hijos. personal. Ajá. Eso, bárbaro.
Eso básicamente. Entonces, tengamos conciencia de que hay disposiciones tanto de contenido patrimonial como extrapatrimonial. ¿Está? Ahora yo proyecto una plaquita. Y vamos a profundizar un poco algunos de esos posibles contenidos, porque no nos olvidemos, me lo decía un viejo profesor ya también de notariado, el escribano Cursac, en paz descanse. El testamento es una forma, un contenido, un continente, perdón, vacuo. Es como el cuadro de una obra de pintura, digamos. Entonces uno ¿con qué pinta el testamento? Con las distintas disposiciones, sean de contenido patrimonial o extrapatrimonial. ¿Sí? Testamento es justo una forma, el acto más formal que hay en el contexto del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Vamos a abrir un archivito. Bien, ahora está abierto. Vamos a ver si proyecta. ¿Se ve ahí la placa? Sí, sí. Bien. Esto es lo que hablamos recién. ¿Sí? La forma ordinaria de testar en tiempo del Código Velezano y las extraordinarias. Formas ordinarias y extraordinarias de testar en Código Velezano. Venimos al 2015, nuevo Código Civil y Comercial, y ahí encontramos, forma ordinaria y extraordinaria. ¿Cómo ha quedado, digamos, el panorama? ¿Sí? Vamos al contenido. ¿Sí? Al contenido y conforme al derecho vigente. Ustedes van a ver ahí en el archivito, que lo van a tener en el aula y lo voy a compartir después también a los correos. Vamos al contenido entonces que se puede volcar en un testamento. Porque uno habla de testamento y es cierto, como hay poca práctica, uno prácticamente, digamos, ignora el tema de qué contenido puede tener un testamento. Así, digamos, antes que nos metamos en tema, ¿ustedes qué recuerdan de qué se puede volcar a un testamento? ¿Qué contenido? ¿Qué se puede instituir? ¿Qué se puede disponer? ¿Sea patrimonial o extrapatrimonial? ¿Qué uno podría celebrar el testamento? ¿Para qué? Suponga una persona, entonces planifica su sucesión, ¿no es cierto?, por vía testamentaria. Y ahí, por ejemplo, ¿qué puede nombrar un testador? Por ejemplo, ¿Puede reconocer herederos? Y más que reconocer, porque el reconocimiento sería más entre coherederos, digamos, así como lo permite el Código Procesal. Sí, no me Puede, salió la ahí hay palabra. una... Puede reconocer hijos, quiero decir. Ah, bárbaro. Bien, eso es extrapatrimonial en principio, a priori. Y dentro de lo patrimonial, ¿qué podría Constituir un establecer? fideicomiso. Un fideicomiso testamentario. Complejísimo ese tema. Es complejo el tema. Les digo, es la forma más perfecta de planificar. ¿Sí? Sí, porque ahí podés poner un beneficiario, un fideicomisario, un administrador, o sea, es complejo, pero tienen todos, la figura del fideicomiso permite contemplar todos los supuestos, inclusive cuando hay herederos que son menores de edad, para que otro administre los bienes y después puedan tener, una vez producido el objeto o el fin. Es complejo, pero igual se hace en escribanía eso. Sí. Es un trabajo muy, muy detallado del escribano que debe hacer para contemplar ese supuesto. Muy fino, sí. Pero siempre hay que cuidar y
intentar resguardar legítimas también, ¿no es cierto? A pesar de que Claro, haya pero lo bueno es que fideicomiso. separa los patrimonios, esa es la característica del fideicomiso, que deja resguardado el patrimonio de los administradores. Claro, ahí aprovechamos la ventaja de que ya lo traía la vieja ley de 24.441 del patrimonio de Yo, afectación. yo conocía la ley vieja, no estudié y no leí tampoco en el nuevo código cómo quedó contemplado. No sé si hay mucha diferencia con la ley anterior. En esta materia, no. No. Hay una, digamos, una mención genérica en la parte de fideicomiso, de dominio fiduciario. Después hay un artículo específico de fideicomiso testamentario, en el libro 5 de sucesiones. Eso es, digamos, como ha quedado arreglado el fideicomiso testamentario. Bueno, entonces ahí ustedes me van contando, ¿ven? Ya le vamos, digamos, pintando ¿cómo es que se dice? Al lienzo. Tenemos, digamos, el cuadro de maderita, tenemos el lienzo, hay que pintar, ya lo pintamos con reconocimiento de hijo. Ahora, Esteban propone un fideicomiso testamentario. Otra cosa podríamos incorporar en el fideicomiso. En el testamento, perdón, me quedé con lo del metejón del fideicomiso. ¿Cómo no? Hacer un llamamiento ahí voluntario de un sucesor. Recuerdan, salgo un ratito, así los veo a todos y hablamos un poco. No se olviden que el llamamiento, decíamos ayer, ¿no es cierto?, puede ser legítimo o voluntario, testamentario. Entonces podemos llamar a personas a que nos sucedan. De la parte disponible que tenemos nosotros. De la parte disponible. Habrá que ver el testador si tiene descendiente, ascendiente o cónyuge. Y si no los tiene. Si no los tiene, no se olviden, 100% de porción disponible. Entonces ahí el testamento sí constituye. Claro. Se planifica enteramente la sucesión del testador por vía testamentaria. Vean qué bueno. ¿Sí? ¿Y cómo se llama eso de llamar a un heredero? Vení vos, Jorgito. Legado. No, porque ¿no? El legado es el legatario, un sucesor particular. No se olviden esa clasificación de los sucesores. La más básica, digamos, todos estudiamos en parte general. Doble clasificación, digamos que hay que entremezclarlas. Los sucesores pueden ser entre vivo y mortis causa. ¿Está? Esa es la primera gran subdivisión. Un sucesor entre vivos, supongan, es un comprador en un contrato de compraventa. Respecto del vendedor es sucesor por acto entre vivo. ¿Sí? Transmisión derivada, digamos, derivativa del dominio. La otra clasificación de sucesores es sucesor universal o particular. El sucesor universal, justo, continúa en el todo en una parte alícuota del patrimonio. Ahora el código más modernamente habla del conjunto de relaciones jurídicas de una persona determinada. El universal, en el todo, parte alícuota. El sucesor particular, precisamente continúa, es continuador, ¿sí? Es adquirente en un bien específico, en una cosa en particular. El legatario es sucesor particular. Metiéndolo, digamos, en el tamiz de la doble clasificación, es sucesor mortis causa particular. Pero vamos yendo hacia el lado de que queremos nombrar un sucesor mortis causa universal. A eso es lo que voy, por testamento. ¿Qué hacemos? Universal. Después discutimos, vemos un poquito de si para el todo de la herencia o parte alícuota. ¿Qué tendríamos que hacer? No se olviden, instituir heredero. Se puede instituir heredero por llamamiento voluntario. ¿Está? Nombro como mi heredero a Jorge Carrascal. Podría dar el caso práctico porque no. ¿Eh? Podría dar el caso práctico porque yo por lo menos me perdí. No, que en el testamento se puede instituir herederos, no se olviden, así como recién anotaron, reconocimiento de hijo, fideicomiso testamentario, no se olviden que se puede instituir herederos.
Los herederos no son únicamente los de llamamiento legal. A eso es lo que voy, ¿se entiende, no? Sino que uno en su testamento llama a un heredero. ¿A uno no legitimario? A ver, vamos al caso base, más base, una persona que tiene 100% disponible. Una persona que no tiene ni hijos, ni padres, ni cónyuge. ¿Sí? Por ahí tiene colaterales, pero no nos interesa, porque tiene 100% disponible. Supongan que está peleado con el hermano. Lastimosamente por ahí esto es habitual así, sobre todo cuando, como lo digo en los casos, se meten nuera y yerno, todo puede pasar. Si él fallece, intestado, el hermano tiene llamamiento legal a su sucesión y es heredero universal, se queda con el 100% de su herencia. Entonces ahí viene un buen asesoramiento en decir, bueno, hace anticipación hereditaria, por donaciones en particular, o nombrar un heredero. Entonces esa persona puede nombrar heredero a un amigo, o al obispado, o a una escuela, lo que fuera, siempre que sea una persona humana o jurídica. ¿Se entiende, no? Y establece, instituyo heredero a Jorge Medina. A secas, nada más. Después hablamos un poquito de si lo hace por acto público o por testamento hológrafo. Lo llama. Jorge Medina es heredero y es heredero universal, con potencialidad al todo de la herencia. Ese causante puede tener 3 inmuebles y un auto. O puede tener un televisor LED y un aire acondicionado split. Sea uno u otro el caso, es heredero. Y se lleva o todos los bienes, y suponiendo que hay legitimario, suponiendo de que hay descendiente, ¿qué tendría que hacer esa? Ya leo el chat, a ver un poquito qué dice. Ahí está lo que dice Emiliano. Justo lo que usted estaba diciendo. Disponible. Eso. Suponiendo que hay descendiente, entonces, digamos, para asesorarle bien a ese causante, ¿qué tendríamos que decirle? Que lo instituya sobre la parte que él puede disponer. Bien, y en ese caso entonces no instituye un heredero universal por vía testamentaria, sino que ¿qué instituye? ¿Un heredero de qué? ¿De cuota? Heredero de cuota. Ahí deben anotarlo por ahí, los que nos formamos con viejo código, ¿sí? Estudiamos que existía el legatario de cuota. En el código velezano era el legatario de cuota. En el nuevo código ya hablamos con mayor rigorismo técnico de heredero de cuota. Puede ser entonces que, supongan que una persona instituye heredero de cuota en la porción disponible, le declara, digamos, en la literalidad del testamento. ¿Estamos hasta ahí? La cuota hereditaria de esa persona va a depender de cuál es el elenco de herederos al momento de la muerte, ¿no es cierto? Porque si tiene descendiente, será heredero de cuota en 1/3. Y si tiene, supongan, un cónyuge supérstite, va a ser heredero de cuota en 1/2. 1/50. ¿Se entiende? Entonces ven qué interesante que también es el testamento. ¿Sí? Hay que animarse a testar. Después Profesor, voy a dar... Para ver si entendí bien antes de perderme. Entonces, se puede instituir un heredero de cuota, sería el término legal, siempre y cuando no haya herederos legitimarios, o forzosos sería antes, y si los hay, solo respecto de la porción disponible. Exacto. ¿Sería así? Así sería. Perfecto. A ver, supongan de que hay hijos. Una persona tiene hijos y a pesar de que tiene hijos, ustedes saben que hoy no lo puede desheredar. Supongan que esos hijos no le dan bolilla, no le prestan alimento, como que se justificaría hasta que lo desherede en el viejo código. En el nuevo código no lo puede hacer. La doctrina sucesoria, los maestros de sucesiones dicen, tiene que volver la causal de desheredación. Es un error que se haya derogado. Más allá de ese debate, supongan que esa persona instituye heredero universal a Jorgito. ¿Qué pasa?
¿Jorgito qué hace? A ver, ¿son ustedes los abogados de Jorgito? El heredero instituido universal en el testamento. ¿Qué hacen? Se presenta y reclama la parte disponible del causante, si es que hay heredero legitimario. A ver, Si por no, ahora fue heredero universal. ¿Ustedes se presentan a reclamar qué? Como universales que son. la herencia, El todo. del todo, sí. Pero ahora pónganse en el ropaje de abogados del heredero olvidado. ¿Se acuerdan cómo se le llamaba al heredero olvidado en sucesiones? Cuando estudiaron sucesión en aquel entonces. Al olvidado, ¿cómo se le llamaba? Porque eso originaba una acción. ¿El de Cujus no era? No. El de Cuyo es el causante. El causante. Pero al heredero que le ignoró, el heredero ignorado, ahí está, ¿cómo le llamábamos? En el viejo código, y ahora, antes justificaba una acción. ¿Se acuerdan? El Acción de petición preterido. de herencia no era. El preterido, no se olviden, el heredero preterido. El heredero preterido era el olvidado. ¿Por qué? Porque era olvidado, ya sea porque la persona hacía disposiciones en vida que lo ignoraban, donaciones, o hacía un testamento y lo excluía. Entonces el preterido promovía acción de preterición de heredero. Anoten que en el nuevo código esa acción se llama acción de entrega de legítima. Está ahí por el 21, 2451, no me acuerdo después, fíjense, porque esto es más derecho, digamos, fino, sucesorio que práctica notarial, pero hay que saberlo porque te permite asesorar bien. Entonces vuelvo a reiterar, vamos a ponerlo en el papel de abogados del heredero preterido. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Que promueva qué? La acción que recién dijo. Que Eso, antes acción era de entrega preterición de legítima. Va a tener que promover acción de entrega de legítima. ¿Está? Y va a tener que justificar que él es descendiente. Ya probablemente ya está acreditada la muerte del causante. Él acredita el vínculo con la partida de nacimiento. ¿Sí? No había desheredación, no puede desheredarlo. Es heredero forzoso. Tiene derecho a determinada parte de la herencia. Cerrando la idea, ese heredero legítimo debe salvar su legítima. Ese heredero legitimario debe salvar su legítima. Se va a llevar 2/3 partes de la herencia. El instituido universal, a pesar de que era universal, se va a quedar con 1/3 de la herencia. Supongamos que había un solo inmueble. Y bueno, menudo tema, van a quedar como condóminos en el inmueble. ¿Sí? Eso sí hay acuerdo. ¿Eh? Eso sí hay acuerdo, si no una partición judicial de herencia para traer remate. Y bueno, pero hay que ver si se puede partir la cosa. Capaz que la medida de frente y fondo del inmueble no te permiten. De los códigos urbanos. Pero en ese caso se remata el bien si no hay acuerdo. Ah, bueno, vos decís para después forzosa. distribuir el dinerario. Bárbaro. Bien. Ahí Denis nos plantea, para que lo pensemos entre todos, dice, si hay un solo inmueble, 2 hijos y cónyuge supérstite. A ver, vuelvo a leer. Sí, Denis, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cómo se divide? Sería la idea. ¿Cómo se va a dividir? Claro. Bueno, eso es algo que ahora después vamos a hablar, que es la concurrencia del cónyuge supérstite. Lo que hablamos un poco ayer. No se olviden que, y lo que preguntaba doña Graciela también ayer por chat, el cónyuge supérstite, ¿no es cierto?, tiene llamamiento concurrente. O va con descendientes o va con ascendientes. Otra cosita también que tenemos que remarcar, porque el derecho sucesorio no es universal en el sentido de decir en todo el mundo es lo mismo. Hay que resaltar, digamos, yo no soy viuda de Vélez e hijos, como dicen algunos, pero don Vélez le dio un llamamiento legitimario, forzoso a la cónyuge, cosa que no era habitual en el mundo. ¿Sí?
Les cuento, en el derecho español, ¿saben? Hasta la década del 80 del siglo pasado, la cónyuge no tenía legítima. ¿Sabían eso? A mí me sorprendió, me dejó la mandíbula al piso. La cónyuge o el cónyuge supérstite en España no tenía legítima. A partir de la década del 80 se la empezó a incorporar por una legislación. Pero Don Vélez ya la incorporó a la supérstite o el supérstite en 1871, 110 años antes. Impresionante para mí, a mí me asombró eso. ¿Sí? Muchas veces uno estudia solo lo que es Argentina, ¿sí? Cerradito y no abre la mente a nivel mundial. ¿Sí? Eso es un gran mérito de Don Vélez. Cierro la idea y un poco la respuesta de Denise. Después nos metemos en el tema, pero ahí hay unos gráficos que yo tengo para explicar, que la síntesis es la siguiente, ¿sí? No se olviden que si hay un matrimonio, cuando acaece el hecho de la muerte, ustedes saben que dispara la disolución de la comunidad. Pero ahí nacen dos masas indivisas. La masa, digamos, de indivisión postcomunitaria, la masa de gananciales, y por otro lado la indivisión hereditaria. Más allá de toda esa terminología, en el 99,9% de los casos todavía en Argentina, la gente está en comunidad. Entonces, cuando muere hay bienes propios y gananciales. En los bienes gananciales, el cónyuge o la cónyuge supérstite, en principio retira su mitad. Supongamos que es un solo inmueble. Retira su mitad como, antes le decíamos, como socio de la sociedad conyugal. Listo. En la otra mitad no tiene derecho alguno. Porque hay derecho hereditario de esos dos hijos, supongan. ¿Está? La cónyuge o el supérstite no tiene derecho hereditario en la otra mitad. Eso suponiendo que es ganancial. Suponiendo que es propio y hay un solo inmueble. Concurre con los herederos. Concurre con los herederos por partes iguales. Es como que cada uno tiene derecho a un tercio del bien. Ese sería, digamos, poniendo en limpio la sucesión del cónyuge supérstite. Claro, pero en este caso del testamento, digamos, ¿cuál sería la porción disponible ahí? O sea, eso iba. ¿Cuánto quedaría en ese caso? ¿Quedaría un tercio del medio que le queda? Uy, ahí ya me perdí. A ver, vean, vamos a ir definiendo paso a paso. Me dijiste que hay dos descendientes y supérstite, ¿no es cierto? Vamos a establecer cuál es la... Después nos metemos, pero vamos a establecer en esa sucesión cuál es lo que dicen los profesores de sucesiones, la legítima global. Lo que hablábamos ayer, eso de legítima mayor, ampara legítima menor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La legítima aplicable es 2/3 partes. ¿Sí? Hay que ver si hay un solo inmueble o hay mucho inmueble. No importa. O automotores, lo que fuere, buque, aeronave. 2/3 partes de los bienes necesariamente van a tener que ir a los descendientes y al supérstite. Eso es, digamos, en cuanto a legítima global. Hasta ahí vamos. ¿Cuál es la pregunta, Denise, entonces? Vos dijiste que, suponiendo de que hay testamento. Bien, suponiendo que hay testamento e instituyó heredero de cuota. Y suponiendo que hay un solo inmueble. Tenés que ver si ese inmueble es propio o ganancial. ¿Se entiende a lo que voy? Vamos a suponer que es ganancial. 2 hijos y supérstite. El cónyuge va y retira la mitad, nada más. En la otra mitad, que es un 50%, ahí hay que hacer el reparto ese que dijimos. El heredero de cuota se va a quedar con ese tercio de la mitad. Y los otros 2/3 de esa otra mitad van a ir para los descendientes. No sé si se entendió de una berenjenal.
se saca el 50% que llevó el superte, eso no va, eso Y queda fuera porque es el derecho ganancial de él, no entra como legítima. Sí. Sobre el otro 50% se divide entre, o sea, digamos, depende del valor del bien, un tercio lleva el heredero cuota, y lo otro se divide en los dos herederos. Hay que salvar la legitimarios. legítima del... Exactamente. Es así. Y en el caso de que sea propio, si es propio es más sí. fácil, porque ahí hay que darle un tercio de movida, un tercio propiamente dicho, al heredero de cuota instituido. Y los otros 2 tercios se va a dividir por partes iguales entre el cónyuge y los 2 hijos. ¿Se entiende más o menos? Por ahí va. Profe, yo quiero preguntar una cosita. Sí. Y con respecto al bien que es propio, pero que el otro cónyuge tiene el derecho de recompensa, ¿se tiene en cuenta o no? Y bueno, ahí hay que traerla para la cuenta de partición, si al momento... No te olvides que el derecho de recompensa, vos decís, ese caso de que por ahí le metía mejora, y era bien propio. Bueno, al momento de calcular vas a tener que sumar y restar. Por ahora te digo así de una manera. Habría que hacer un papel, ¿ven? O proyectar. Pero es el momento adecuado para hacer valer la recompensa. Porque si no va a haber un enriquecimiento sin causa en aquel que es titular del bien propio. Claro, ahí pero va a tiene haber. que plantearlo. Claro, no es de pleno derecho. No opera de pleno derecho. Vas a tener que promover, no sé, ustedes sabrán la vía procesal, algún incidente, ¿sí? En ese sucesorio. Bueno, cierro la... Se puede complicar bastante, ¿no? Sí, porque la sociedad conyugal se disuelve con la muerte del causante, y ahí hay que hacer nace el derecho a recompensa, el reclamo del derecho de recompensa. Hay que plantear la misma sucesión. Vean, técnicamente primero hay que liquidar lo que antes decíamos sociedad conyugal. Primero hay que liquidar el régimen de comunidad. Lo que queda va a la sucesión. Igual se hace todo, les digo cómo se hace en la práctica, digamos, las sucesiones, misiones. Medio que toda la vez se hace, digamos. Pero la operación matemática, si uno quiere hacer ordenado, tiene que liquidar primero la comunidad. Lo que queda, y uno ya, el supérstite se retira como socio en la sociedad conyugal, en teoría, ya queda fuera. Lo demás va a la herencia. Ahora nació el derecho a recompensa, digamos, contemplado como una figura jurídica que se puede plantear. Antes no existía en el Código de Vélez un derecho a recompensa. No había fuente legal, pero la jurisprudencia lo admitía ya hace unos 30 años. Era reclamar las mejoras que hizo el cónyuge en un bien propio tal cual. Le buscaban, por ahí no existía la figura del derecho de recompensa, pero le buscaban lo que les dije. No se olviden que ese es este remedio del enriquecimiento sin causa. Siempre está ahí en el bolsillo para usarlo. Sirve muchísimo. Sirve también, por lo que hablamos, algo, inclusive para unión convivencial. Cuando uno solo anota la titularidad del bien para sí, y el otro que por ahí puso platita, no figuraba como dueño. Enriquecimiento sin causa es, digamos, un remedio marginal, que uno siempre puede usarlo. Vamos a hablar un 5 minutitos más y hacemos recreo. Seguimos hablando de testamento. Vamos a ir viendo en general como para que veamos qué otras cosas se pueden plantear. Me dijeron reconocimiento de hijo. Me dijeron fideicomiso testamentario. No se olviden entonces de que por testamento podemos llamar a un heredero. ¿Está? Y acá otra vez engancho. Ustedes dirán, qué denso, profesor, con el tema unión convivencial. Bueno, como el conviviente no tiene llamamiento legal, ¿se acuerdan que dijimos, Cecilia, sí, después vamos a hablar de los legados? Vuelvo a reiterar, como el conviviente no tiene llamamiento legal, ¿qué mejor que darle un llamamiento por testamento? Ya que la legislación no lo hace. Lo que decíamos en la clase anterior, esas parejas de 20, 25 años de concubinato, para que él o la conviviente supérstite no se quede sin nada. Que ustedes saben hoy que fallecido el otro conviviente,
¿Cuál es el único derecho que tiene? El conviviente, en A la Argentina. pensión, a mantener, a seguir ocupando el inmueble por un tiempo determinado, Eso, derecho Es- real de la habitación, habitación, gratuito, pero limitado por un plazo de a 2 2 años. años. Entonces, acá es importante el asesoramiento. Yo creo que en Argentina, no se olviden, en 10 años tenemos derecho hereditario del conviviente, me parece. No sé si va a ser un llamamiento forzoso, ¿sí? O imperativo, como se le dice al llamamiento de los Pero legitimarios. de la unión convivencial inscripta. Ahí te quiero ver. Exactamente, capaz que sí. Como para dar un poco de certeza. Porque si no, me imagino los abogados las aventuras jurídicas que van a empezar a tirar, digamos. Magia en los juzgados, ¿no? Yo igual bueno, no entiendo la unión convivencial porque sí, ya casate. Porque O sea que genera va más a problemas, incluir- más problemas que beneficia porque se genera incertidumbre, pero bueno, excede. Tal cual. Tal Siga, cual. El tema es profe, el vamos. divorcio, Esteban. El divorcio es lo que no quieren. Todos los trámites te dicen. Claro, pero igual es complejo porque es una engaña pichanga que yo le digo, sí. Porque decir, "No, vamos a una unión convivencial, queda contenta", pero en realidad no le está dando nada. Tengo conflicto, libreta. ¿no? Para mí. Claro, Tengo libreta. más Bueno. que el ahorro social y la pensión, nada. ¿No? Naninga. Bueno, vean, entonces, me parece que ahí en ese tema hay que asesorar para que planifiquen. Ya sea con donaciones en vida, más o menos respeto. Supongan que el típico caso, digamos, de la pareja convivencial. 20, 25 años de convivencia, 2 o 3 hijos en común. Bueno, Con el problema de la segunda gestión, digamos, la familia ensamblada o la segunda gestión viene. ahí el problema también viene empieza un ahí está el berenjenal. conflicto. Pero vamos al caso no tan complicado de que es, digamos, un núcleo familiar por ahora, sin ensamble o integración. Bueno, hagamos anticipación hereditaria, quizás ya transfiriendo nueva propiedad en favor de los hijos, ¿sí? En una cierta parte condominial para los hijos y algo para la conviviente o el conviviente, ¿sí? Con alguna reserva de usufructo. O hagamos por vía testamentaria el llamamiento, que no se quede sin nada. ¿Sí? Ahí se puede corregir y, digamos, trasladar justicia a los clientes / requirentes. Porque, o por ahí hay parejas de unión convivencial en la cual hay un titular, pero ese titular no tiene heredero forzoso. Tampoco tiene un heredero colateral hasta el 4º grado. Y ahí, digamos, como yo digo, nos caemos de espalda. ¿Sí? Porque si nada se planifica, ¿qué pasa? Herencia vacante. Herencia vacante. Entonces, un disvalor, digamos, que vaya al Estado. ¿Por qué no planificaste, chamigo, en vida? Hubiese donado ya, hubiese hecho el testamento. Dejale todo a tu conviviente. Instituir la heredera universal. Heredera o heredero, depende de cómo uno lo vea. Hay que planificar. Ahí yo creo que llegamos a esa conclusión. En Argentina no tienen derechos hereditarios, ex lege. Pero ahí viene el buen asesoramiento como abogado, como escribano, de que tenemos trabajo para asesorar y proteger al conviviente supérstite. Me parece que ahí es una gran tarea. Una cosita más decía Cecilia, es cierto, legados. ¿Qué son los legados? El testador puede instituir en su propio testamento legados. ¿Qué sería instituir un legado en el testamento? ¿Alguna idea? Dar un bien determinado a un... Exacto, dar un bien determinado. Pero vean, ya es un llamamiento, yo les pongo, digamos, en consideración, en la balanza, frente a, ustedes supongan que tienen, vamos al caso ese, el conviviente supérstite. ¿Lo instituyen heredero o lo hacen legatario en el bien? ¿Qué solución adoptan? Depende. Depende si hay herederos legitimarios o con llamamiento. Está bien. De una manera También muy puede ser genérica. según los bienes.
Perdón, Silvia. Decía que también se puede tener en cuenta los bienes que tenga. Hay que ver ahí la consistencia. Exactamente, es importante lo que dice, porque si yo tengo un conviviente y tengo herederos no legitimarios, sino herederos con llamamiento, lo que puedo hacer es dejarle, le lego a mi conviviente un bien determinado y que el resto de los herederos reclamen Vaya sobre lo demás con llamamiento sobre los legal. demás, exactamente. ¿Ven Pero ahí, yo le digamos, aseguro uno. una vez que uno maneja, a mí me pasó, digamos, cuando yo estudié sucesión en el grado, no me abrieron la cabeza esto de legítima y porción disponible. Les pasará a ustedes de odiar esos 4/5, 1/3, hasta que uno no ve las porciones ahí en el gráfico. No se imaginan todas las alternativas que hay. Entonces, vean, el llamamiento del legatario, el legatario tiene un llamamiento, pero solo para suceder en un bien específico. Es más, digamos, más débil que el de un heredero instituido universal, lógicamente. Además, no sé si ustedes recuerdan que el legatario, ¿cuándo retira el bien? En la partición. Está bien. Y luego de pagado, ¿no es cierto?, todas las deudas, las cargas. Y no se olviden que también existe una figura que se llama la del acreedor tardío. No sé si se acuerdan algo de sucesiones eso. ¿Quién era el acreedor tardío? Era un acreedor del causante, pero ¿qué pasaba? Con bienes relictos de la herencia del que venía al final. Llegaba tarde, llegaba después de la partición. Pero él podía ir a cobrarse de los legados particulares. Siempre que no hayan pasado, en el viejo código, 3 años desde la entrega. En el nuevo código, 1 año desde la entrega. Entonces, digamos, vean cómo es el llamamiento del legatario. Es como que hasta va y retira, supongan, una moto, un auto, o el inmueble, y hasta todavía por 1 año después puede venir un acreedor a cobrarse. Entonces un llamamiento débil ahí, inerte. Profesor, ¿el legatario no tiene que ser heredero legitimario o heredero con llamamiento para ser legatario? ¿O puede ser? Puede ser. Puede ser, porque vean, buena pregunta, Esteban, buena para que lo consideremos. Volvemos a estas nociones de legítima y porción disponible. Está bueno lo de Esteban, porque saben, si el testador dispone un legado en favor de un legitimario, síganme esa locución. Si el testador dispone un legado, o sea, un bien específico, en favor de un legitimario, supongamos un hijo, ese legado se entiende como mejora. ¿Se entiende? Es como que no lo sacamos de la legítima, sino que lo sacamos de la porción blanca, de la porción disponible. 2385 creo que, después lo leen. ¿Y cómo? ¿Perdón? ¿Y cómo compensa? Porque la mejora sería respecto del valor de los bienes, para tener igualdad. Lo que yo estaría haciendo ahí es diciendo, yo tengo 3 casas, las 3 casas valen en equivalencia lo mismo, pero yo quiero que esta casa quede para este hijo, por más que tenga el mismo valor que los otros 2 inmuebles, que van a llevar otros, son 3 hijos, 3 inmuebles, y yo decido que una casa quede para un hijo determinado. ¿Esa sería una mejora o no? O sea, ¿se tendría que respetar si yo instituyo a través de un legado ese bien particular? Sí, porque no te olvides que, como siempre, entre los coherederos puede haber mejora, cláusula de dispensa de colación, o esto de un legado particular, siempre que no rompa la porción disponible. Cualquier cosa, legado, el coheredero plantea colación para emparejar. ¿Se entiende más o menos? ¿Se puede plantear colación en contra de un legado? ¿Cómo? ¿Se puede plantear la colación en contra de un legado? Es una reducción de disposición testamentaria. Porque les cuento, el nuevo código trae 4 acciones. El nuevo código. Así cierro con esto y vamos al recreo ya. Acción de entrega legítima, acción de complemento, y después hay una reducción, digamos, en una variante que es reducción de disposición testamentaria, que es para atacar legados. Y después hay una reducción de donaciones.
que es para atacar donaciones. Léanlo ahí a partir del 2453 en adelante están todas las acciones. Ahora son 4 acciones. Desde el 2015 en realidad. En el viejo código eran 3. Más fácil era. Preterición de heredero, complemento y reducción. Ahora hay 4. Acción de entrega ilegítima, acción de complemento, acción de reducción de disposición testamentaria y acción de reducción de donaciones. En realidad ahí sería capaz hasta reducción de disposición más que colación. Dependerá del caso. Profesor, una pregunta muy importante. Sí. ¿Este nivel de detalle entra en el examen? No. Tengo que estudiar sucesiones de nuevo. Pero, lo importante es que ustedes vayan sacando síntesis parciales. Ayer ustedes ya saben básicamente lo que es donación, donación padre a hijo, título inobservable, quédese con eso. Donación a tercero tiene la protección, pero no para cualquiera, para el donatario mismo no, solo para el donatario adquirente, para el subadquirente de buena fe y a título oneroso. Hoy estamos estudiando testamentos, sepan las formas de testar. Ahora estamos viendo los contenidos, digamos, qué se puede poner. Ahí yo después les paso y vamos a proyectar un cuadrito de todos los contenidos. Pero básicamente instituir herederos, ¿sí? Instituir legados, fideicomiso testamentario. ¿Qué otra cosita? También no se olviden que se puede constituir fundación por testamento. A ver, voy al chat. ¿A partir de qué artículo aparecen las acciones? 2453, por ahí en adelante. Fíjense. No se olviden que ayer vimos el 24, 57, 58 y 59 como fruto de la reforma. Los artículos precedentes hablan de estas 4 acciones que estamos estudiando. 2450, acción de entrega de la legítima, 2451, acción de complemento, 2452, reducción de disposiciones testamentarias y 2453, reducción de donaciones. Ahí están las 4. Está una seguida de la otra. Pero igual, eso ya es fino. Es más sucesorio que práctica notarial. A ver, ya que estamos, 2 minutitos y con esto cierro el tema de contenido. Así después nos metemos en el tema de registro, después del recreo. Vean. ¿Se ve el cuadrito? Sí. ¿Ven ahí cómo dividimos lo extrapatrimonial de lo patrimonial? ¿Ven en lo extrapatrimonial cómo también se puede nombrar tutor o curador? O algo que no es muy práctico, pero podría hacerse una manifestación de voluntad sobre disposición de órganos, no es útil. Por la premura, digamos, la urgencia en hacer la ablación. Ustedes saben también que cuando uno testa, esto es importante siempre recordarlo, es como que está ahí todo en latencia, latente. ¿Por qué? ¿Qué se acuerdan por ahí de sucesorio? ¿Testamento posterior qué puede hacer? Revocar el anterior. Revocar el anterior. Y eso no hay que olvidarse. Pero hay algunas cuestiones que uno vuelca en su testamento que son irrevocables. ¿Cuál sería? De las que están ahí. Las extrapatrimoniales. Claro. Sobre todo el tema de reconocimiento de hijo. El reconocimiento de hijo es irrevocable. Y además, vean qué singular que es el testamento. Porque el testamento en general es con eficacia post-mortem. Sin embargo, el reconocimiento de hijo, ¿sí?, puede surtir efecto en la propia vida ya del testador. ¿Está? Entonces vean cómo la cuestión de extrapatrimonialidad, complicado el término, influye en el testamento, como que lo excepciona. ¿Sí?
Decía una vieja canción, me acuerdo en los 90, todos los incurables tienen cura hasta 5 segundos antes de la muerte. Hay algunos, los de más edad se acuerdan. Bueno, toda persona puede testar hasta 5 segundos antes de su muerte, digamos, también, haciendo una analogía. Y no se olviden que también hay causales, digamos, objetivas de revocación de los testamentos. Porque si era soltero, ¿qué podía pasar después? Testa siendo soltero, ¿y qué? Y después se casa. ¿Ahí qué pasaba? Ahí está el derecho ganancial que tiene el cónyuge. No, se puede revoca el reclamar. testamento. ¿Se revoca directamente? Sí. Vean qué singular. Entonces, son todo cosas como para ir considerando a la hora de testar, ¿sí? Obviamente uno tiene aptitud nupcial, supongamos que es un soltero, de casarse hasta el último día de su muerte, ¿no es cierto? Después discutimos si es un matrimonio in extremis y demás, ¿no es cierto? Otro temita. Pero bueno. Cerramos ahí el tema de testamento, nos falta la cuestión registral, lo vemos después del recreo. ¿Les parece? Hacemos Bueno, rapidito. Son ¿Hasta 10 qué y hora? 10, volvemos y 35 más o menos. Y ahí le encaramos la última parte. Perfecto. Perfecto. ¿Listo? Ahí corto. Vale, profe.